¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente que cuando te traicionó sentiste como si el suelo bajo tus pies simplemente desapareciera? ¿Has estado alguna vez en una situación donde personas que considerabas amigas, personas con las que trabajabas codo a codo todos los días, te mostraron su verdadera cara de la manera más devastadora posible? Pues déjame contarte lo que me pasó a mí, porque esta historia no se trata solo de traición, se trata de justicia. Se trata de defenderte cuando todos esperan que simplemente lo aceptes y sigas adelante. Se trata de proteger a las personas que amas y asegurarte de que aquellos que las lastiman entiendan que hay consecuencias. Mi nombre no importa, pero lo que importa es lo que aprendí aquella noche en la fiesta de mi hermano y lo que hice después. Esta es mi verdad, y la comparto contigo porque quizás, solo quizás, has pasado por una situación similar, o conoces a alguien que sí. Y si no te ha pasado, créeme, después de escuchar lo que viví, entenderás por qué hay líneas que nunca deben cruzarse. Necesito llevarte al pasado para que entiendas el peso completo de lo que sucedió. Mi hermano Marcos no es solo mi hermano, es mi mejor amigo, mi confidente, la persona que ha estado ahí para mí en cada desafío que la vida me ha puesto enfrente. Crecimos en un pueblo pequeño donde todos conocían los asuntos de todos y aprendimos desde muy temprano que la familia era todo. Nuestros padres trabajaban en múltiples empleos para darnos oportunidades que ellos nunca tuvieron, y Marcos y yo hicimos un pacto cuando éramos apenas unos niños de que siempre nos cuidaríamos las espaldas, pasara lo que pasara. Cuando nuestro padre falleció de cáncer hace 5 años, ese vínculo solo se hizo más fuerte. Marcos estuvo ahí sosteniendo mi mano en el funeral, y yo estuve ahí apoyándolo cuando luchaba con el dolor. No éramos solo hermanos, éramos sobrevivientes, luchadores, personas que entendían que la lealtad significaba algo real y tangible. Dios mío, cuánto extrañábamos a papá. Pero nos teníamos el uno al otro, y eso nos daba la fuerza para seguir adelante incluso en los días más oscuros. Marcos había estado planeando esta fiesta durante meses. No era cualquier fiesta. Era una celebración de su ascenso a arquitecto senior en una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. Un puesto por el que había estado trabajando durante 7 años. 7 años de noches largas, fines de semana sacrificados, eventos sociales perdidos, todo construyendo hacia este momento. Recuerdo el día que me llamó, su voz temblando de emoción, contándome que finalmente había recibido la noticia. En serio, lloré por teléfono con él porque sabía lo que esto significaba. Significaba que todos esos sacrificios habían valido la pena. Significaba que nuestro padre habría estado increíblemente orgulloso. Significaba que Marcos finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que merecía. Así que cuando me dijo que quería hacer una gran fiesta para celebrar, no solo con familia, sino también con amigos y algunos de mis colegas, ya que nos habíamos vuelto cercanos con los años, estuve emocionada. Quería que todos vieran lo increíble que era mi hermano, lo duro que había trabajado, cuánto merecía este momento de triunfo. Ahora, déjame contarte sobre mi situación laboral, porque es crucial para entender qué tan profundo cortó esta traición. Trabajo en finanzas corporativas en una firma de inversión de tamaño mediano. Es uno de esos ambientes donde tus colegas se vuelven como familia porque pasas más tiempo con ellos que con tus parientes reales. Semanas laborales de 60 horas, acuerdos de alta presión, plazos ajustados. Todos estábamos en las trincheras juntos. Llevaba 4 años en la empresa, y durante ese tiempo, había construido lo que pensaba eran amistades genuinas con varias personas. Estaba Jennifer, mi vecina de cubículo con quien compartía café todas las mañanas, hablando de todo, desde el estrés laboral hasta dramas de relaciones. Estaba David, el analista senior que me había enseñado cuando empecé y a quien consideraba un verdadero amigo, alguien en quien podía confiar para consejos profesionales y luchas personales. Y luego estaba todo el equipo. Alrededor de 8 de nosotros que salíamos a tomar copas los viernes, celebrábamos cumpleaños juntos, nos apoyábamos mutuamente en proyectos difíciles. Genuinamente creía que a estas personas les importaba. Había estado en la boda de Jennifer. Había ayudado a David a mudarse a su nuevo apartamento. Habíamos compartido tantos momentos que se sentían auténticos y reales. Así que cuando Marcos preguntó si quería invitar a algunos de mis amigos del trabajo a la fiesta, no dudé. Pensé que sería genial que conocieran a mi hermano, que celebraran este hito increíble con nosotros, que fueran parte de algo significativo en mi vida fuera del trabajo. Invité a 6 personas de la oficina: Jennifer, David, Miguel, Lisa, Tomás y Raquel. Todos parecían emocionados, todos confirmaron su asistencia con entusiasmo, y todos prometieron estar ahí para celebrar.
Recuerdo sentir esta cálida sensación de gratitud de tener un grupo tan genial de personas en mi vida, tanto en el trabajo como en casa. Imagínate, pensaba que tenía la suerte de contar con amigos así de buenos. Qué equivocada estaba. La fiesta estaba programada para un sábado por la noche en el nuevo apartamento de Marcos. Acababa de mudarse a este hermoso lugar en el área del centro, un 2 habitaciones con ventanas de piso a techo y una vista del horizonte de la ciudad que te quitaba el aliento. Había pasado semanas preparando todo, planeando el menú, creando una lista de reproducción, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Mi mamá voló desde fuera del estado, y varios de los amigos más cercanos de Marcos de la Escuela de Arquitectura hicieron el viaje. Iba a ser íntimo, tal vez 40 personas en total, pero cada persona ahí significaba algo para nosotros. Esta no era una celebración genérica, era familia y familia elegida reuniéndose para honrar a alguien que amábamos. Llegué temprano ese sábado para ayudar a Marcos a preparar todo. El apartamento se veía increíble. Había colgado luces en el balcón, montado un área de bar en la esquina, organizado los muebles para crear espacios de conversación. Pasamos la tarde cocinando juntos, riendo, recordando memorias de la infancia, hablando de lo lejos que habíamos llegado. Hubo este momento cuando estábamos en la cocina, y él simplemente paró lo que estaba haciendo, me miró y dijo, «Gracias por siempre creer en mí». Me puse emocional porque me di cuenta de que eso es lo que hace la familia. Creemos el uno en el otro incluso cuando el mundo no lo hace, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, incluso cuando el éxito se siente imposible. Ese momento ahí mismo, eso era de lo que realmente se trataba esta fiesta. No se trataba de presumir o impresionar a la gente. Se trataba de reconocer el camino y las personas que lo recorrieron contigo. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 7. La energía era hermosa. Los amigos de Marcos eran cálidos y acogedores. Mi mamá estaba en su elemento charlando con todos, y el apartamento se llenó de risas y conversación. Mis colegas del trabajo llegaron alrededor de las 7:30, y al principio todo parecía bien. Trajeron vino, felicitaron a Marcos, parecían genuinamente felices de estar ahí. Los presenté a mi mamá, a la novia de Marcos, Sara, a algunos de nuestros amigos de la familia. Durante la primera hora más o menos, me sentí orgullosa. Sentí que estaba compartiendo dos partes importantes de mi vida, mi familia y mis amigos del trabajo, y todos se estaban mezclando maravillosamente. Recuerdo pensar qué afortunada era de tener a personas tan geniales rodeándome. Te juro, en ese momento pensaba que todo era perfecto, pero entonces empecé a notar cosas pequeñas al principio. Jennifer y Lisa estaban susurrando en la esquina, y cuando me acerqué, de repente dejaron de hablar y cambiaron de tema. David estaba en su teléfono constantemente, lo cual era inusual para una reunión social. Miguel y Tomás estaban bebiendo mucho más de lo que los había visto beber en nuestros happy hours de los viernes. Había este cambio de energía que no podía identificar exactamente, pero algo se sentía mal. Traté de sacudirlo, diciéndome a mí misma que estaba siendo paranoica, que todos solo estaban pasándola bien, y yo estaba pensando de más. Pero ese sentimiento en mi estómago, ese instinto de que algo no estaba bien, siguió haciéndose más fuerte. ¿Sabes cuando algo simplemente no se siente correcto? Así me sentía yo, pero no quería arruinar la noche de Marcos con mis preocupaciones. Alrededor de las 9, Marcos dio un breve discurso agradeciendo a todos por venir y compartir este momento con él. Fue hermoso y sincero, hablando sobre el viaje, los desafíos, las personas que lo apoyaron. Todos levantaron sus copas, y hubo este momento de pura alegría y celebración. Yo estaba parada junto a mi mamá, ambas con lágrimas en los ojos, tan orgullosas de Marcos y tan agradecidas por este momento. Pero mientras miraba alrededor de la habitación durante ese brindis, vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Jennifer estaba sonriendo burlonamente, literalmente sonriendo con burla durante el discurso de mi hermano. Y cuando seguí su mirada, vi que estaba mirando su teléfono, y David estaba mirando por encima de su hombro, y ambos estaban tratando de suprimir la risa. Ay, Dios mío, el corazón se me empezó a acelerar. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué podía ser posiblemente gracioso durante un momento tan significativo? Traté de hacer contacto visual con Jennifer, pero ella deliberadamente miró hacia otro lado. El discurso terminó. La gente aplaudió, y la fiesta continuó. Pero no podía sacudirme lo que había visto. Decidí vigilar más de cerca a mis colegas, y fue entonces cuando empecé a notar cosas más perturbadoras. Se habían reunido en su propio pequeño grupo, separados de todos los demás, y claramente estaban hablando de algo que los hacía reír, no una risa genuina y alegre.
Esta era una risa burlona, risa cruel. El tipo de risa que te revuelve el estómago porque sabes que alguien está siendo malvado. Me acerqué a su grupo, tratando de actuar casual, y pregunté si todo estaba bien. Jennifer inmediatamente guardó su teléfono, y todos se quedaron callados. Todo está genial, dijo con esta sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. El lugar de tu hermano es bonito. Había algo en la forma en que enfatizó bonito, que se sentía condescendiente, como si estuviera siendo sarcástica. David cambió de tema rápidamente, preguntando sobre la comida, pero podía ver que todos intercambiaban miradas. Sabía que algo estaba pasando, pero no sabía qué todavía. No sabía que en solo unos minutos, mi mundo entero iba a hacerse pedazos. No sabía que estas personas en las que confiaba, estas personas que consideraba amigas, estaban a punto de mostrarme exactamente quiénes eran en realidad. ¿Has tenido ese momento en el que estás al borde de una revelación que sabes que cambiará todo? Ahí es donde yo estaba parada, en el precipicio de una verdad para la que no estaba lista pero que no podía evitar. Me disculpé y fui a ver a Marcos y a mi mamá. Ambos estaban radiantes, completamente ajenos a la oscuridad que se estaba gestando en la esquina del apartamento. Marcos estaba mostrándoles a algunos de sus amigos arquitectos los diseños en los que había estado trabajando para su nueva posición, y mi mamá estaba en una conversación profunda con Sara sobre planes de boda, ya que se acababan de comprometer hace unos meses. Todo en esta parte de la habitación era exactamente como debía ser. Amor, apoyo, celebración genuina. Pero no podía disfrutarlo porque seguía mirando hacia donde estaban mis colegas, viéndolos agruparse, viéndolos reír de algo en el teléfono de alguien, viéndolos completamente desconectarse del propósito de esta reunión. De verdad, me estaba empezando a sentir mal del estómago. Alrededor de las 10, decidí ir al baño, lo que significaba pasar por donde mis amigos del trabajo se habían congregado cerca del balcón. Mientras me acercaba, escuché el nombre de Marcos. Me detuve justo fuera de vista, y lo que escuché a continuación me hizo sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Pueden creer que nos invitó a esto? Era la voz de Lisa, goteando desdén. Quiero decir, es lindo que su hermano haya conseguido un ascenso, pero ¿realmente necesitábamos pasar nuestra noche de sábado en esta fiestecita? Miguel se rió, y lo escuché decir, al menos el alcohol gratis es decente. Esa es la única razón por la que vine. Mis manos empezaron a temblar. Quería alejarme, pero no podía moverme. Necesitaba escuchar más, aunque cada palabra se sentía como un cuchillo. ¡Ay, no! No podía creer lo que estaba oyendo. Entonces Jennifer habló, y sus palabras me destruyeron. ¿Vieron las fotos que he estado tomando? Esto va a ser perfecto para el chat grupal. La celebracioncita de Marcos por su ascenso mediocre. El apartamento que está tratando tan duro de ser impresionante, pero se queda corto. ¡Y ay, Dios mío! ¿Vieron lo que lleva puesto su mamá? He estado documentando todo. Esperen a que el resto de la oficina vea esto. Hubo risas, genuina diversión por destrozar a mi familia, el logro de mi hermano, a mi madre. David intervino. No puedo esperar a mostrarle esto a Patterson el lunes. Le va a encantar cómo vive nuestra chica de finanzas. Tanto para toda su plática profesional en la oficina. Esto es quien realmente es. Raquel, a quien siempre había pensado que era la más amable del grupo, agregó. ¿Deberíamos publicar algo de esto en redes sociales? Quiero decir, sin etiquetar obviamente, pero solo para las risas. Imagínate cómo me sentí en ese momento. Era como si el mundo se hubiera detenido. Sentí que no podía respirar. Estas personas no estaban aquí para celebrar conmigo. Estaban aquí para burlarse, para juzgar, para reunir material para humillarme a mí y a mi familia en el trabajo. Habían venido a la casa de mi hermano, bebido su alcohol, fingido estar felices por él. Todo mientras planeaban convertir este hermoso momento en entretenimiento para la oficina. La traición era tan completa, tan devastadora, que tuve que apoyarme contra la pared para mantenerme estable. Mi visión se nubló con lágrimas que me negué a dejar caer. Todavía no. No donde pudieran verme. Cuéntame en los comentarios. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Has sentido esa sensación de traición tan profunda que te quita el aire? La voz de Tomás cortó mi conmoción. Honestamente, ni siquiera sé por qué nos invitó. No es como si fuéramos realmente amigos. Ella es solo la chica del cubículo que piensa que es parte de nuestro grupo. Esta fiesta está tan por debajo de nosotros. Tengo mejores cosas que hacer que ver a su hermano celebrar conseguir un trabajo que mi compañero de cuarto de la universidad consiguió recién salido de la escuela. Más risas. Más risas crueles y desdeñosas a expensas de mi hermano. A mis expensas. A expensas de todo por lo que habíamos trabajado y todo lo que significaba esta noche. Jennifer agregó.
Bueno, al menos tendremos grandes historias para el lunes. Y honestamente, las fotos son oro. Su mamá parece que compra en tiendas de segunda mano. Las decoraciones son tan básicas, y el discurso de Marcos fue tan cursi que casi no pude mantener una cara seria. Te juro. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Algo dentro de mí se rompió. No en ira todavía, sino en esta claridad fría y cristalina. Estas personas me habían mostrado exactamente quiénes eran, y yo iba a asegurarme absolutamente de que se arrepintieran. Pero no ahora. No aquí en la fiesta de Marcos. No dejaría que arruinaran esta noche más de lo que ya lo habían hecho. No les daría la satisfacción de verme derrumbarme. No crearía una escena que eclipsaría la celebración de Marcos. No, mi respuesta sería calculada, estratégica y devastadora. Los haría pagar profesional y personalmente por lo que habían hecho, pero lo haría en mis términos, en mi tiempo, a mi manera. En serio, ya estaba planeando cada movimiento en mi cabeza. Respiré profundo, limpié las lágrimas que habían comenzado a formarse, y volví a la fiesta como si nada hubiera pasado. Evité a mis colegas el resto de la noche, enfocándome en Marcos, en mi mamá, en los invitados que realmente estaban ahí por las razones correctas. Reí y celebré y me aseguré de que Marcos nunca supiera que algo estaba mal. Esta era su noche, y no dejaría que estas personas tóxicas le robaran eso. Pero por dentro, ya estaba planeando. Mi mente estaba trabajando en cada movimiento posible, cada conexión que tenía, cada pieza de influencia que podía usar. Pensaban que era solo una chica ingenua que no entendía cómo funcionaba la política corporativa. Pensaban que podían burlarse de mi familia sin consecuencias. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. ¿Sabes qué? A veces la mejor venganza es la que nadie ve venir. La fiesta terminó alrededor de la medianoche. Mis colegas se fueron con sonrisas falsas y agradecimientos vacíos, completamente inconscientes de que había escuchado todo. Jennifer incluso me abrazó para despedirse y dijo: «Esto fue tan divertido. Tu hermano parece genial». La audacia de fingir, de mantener esa fachada incluso mientras planeaba humillarme, me tomó todo lo que tenía para no decirle exactamente lo que pensaba de ella ahí mismo. Pero sonreí de vuelta. Le agradecí por venir, y los vi a todos salir por la puerta. Marcos estaba limpiando, cansado pero feliz, y cuando me preguntó si la había pasado bien, mentí y dije que fue perfecto, porque para él había sido perfecto. No necesitaba saber sobre el veneno que había infiltrado su celebración. Dios mío, cómo me dolía guardarme todo esto, pero lo hice por él. Me quedé para ayudar a Marcos a limpiar, y luego me fui a casa a mi apartamento. En el momento en que cerré mi puerta, me derrumbé. Lloré más fuerte de lo que había llorado desde el funeral de mi padre. No solo por la traición, sino porque me sentía tan estúpida. ¿Cómo no había visto quiénes eran realmente estas personas? ¿Cómo había estado tan ciega a su verdadera naturaleza? Todos esos cafés con Jennifer, todas esas conversaciones con David, todos esos happy hours de los viernes. ¿Algo de eso había sido real? ¿O se habían estado riendo de mí todo el tiempo, viéndome como alguna chica patética que no se daba cuenta de que era el chiste? La humillación era abrumadora, y por unas horas simplemente me permití sentirla. Me permití llorar la pérdida de las amistades que pensé que tenía, la confianza que había puesto en personas que no la merecían. Ay, cómo me dolía. De verdad que sí. Pero entonces, cuando el sol empezó a salir el domingo por la mañana, algo cambió. El dolor se convirtió en determinación. La humillación se transformó en resolución. No iba a ser una víctima en esta historia. No iba a dejar que se salieran con la suya con lo que habían hecho. Había pasado años construyendo mi reputación en esa empresa, trabajando más duro que la mayoría de mis colegas, demostrándome una y otra vez. Tenía habilidades que no apreciaban y conexiones que no conocían. Sabía cosas sobre cómo operaba esa oficina que habían subestimado. Y lo más importante, ahora sabía exactamente quiénes eran realmente, mientras ellos todavía pensaban que yo no tenía ni idea. Esa ventaja informativa era poder, y yo sabía exactamente cómo usarlo. Empecé a hacer una lista, todo lo que sabía sobre cada uno de ellos. Cada error que había presenciado, cada atajo que habían tomado, cada decisión cuestionable que habían hecho. Pensé en los valores de la empresa, el código de conducta que todos habíamos firmado, las expectativas de comportamiento profesional. Consideré las dinámicas de poder en la oficina. ¿Quién reportaba a quién? ¿Quién tenía influencia? ¿Quién tomaba decisiones sobre ascensos y despidos? Mapeé las redes sociales, entendiendo quién era amigo de quién tenía conflictos, quién podía ser aliado. Esto no se trataba de venganza por el simple hecho de vengarse. Esto se trataba de justicia.
Esto se trataba de asegurarme de que entendieran que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar a la gente de la manera en que me habían tratado a mí y a mi familia sin enfrentar repercusiones. Imagínate. Estuve toda la noche del domingo planeando cada detalle. El lunes por la mañana llegué, y caminé a esa oficina con la cabeza en alto. Había pasado el domingo preparándome, investigando, planeando cada movimiento. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer, y sabía que iba a tomar tiempo. Esto no iba a ser una confrontación rápida. Esto iba a ser un juego de ajedrez, y yo estaba preparada para jugarlo mejor de lo que podían imaginar. Cuando vi a Jennifer en su cubículo esa mañana, me dio esa misma sonrisa falsa. ¿Cómo estuvo el resto de tu fin de semana?, preguntó, como si no hubiera pasado la noche del sábado burlándose de mi familia. Sonreí de vuelta y dije, fue genial. Realmente productivo, de hecho. Ella no tenía idea de lo que quise decir, pero pronto lo sabría. Te juro, la paciencia es una virtud, y yo estaba a punto de demostrarlo. Los mensajes del chat grupal empezaron a aparecer el lunes por la tarde. Lo sé porque Miguel era descuidado con su teléfono, y vi notificaciones apareciendo en su pantalla cuando lo dejó en su escritorio durante una reunión. El nombre del chat grupal era visible solo por un segundo, pero fue suficiente. Polis financieros. Mi estómago se revolvió, pero mantuve mi expresión neutral. Habían creado un chat dedicado solo para burlarse de mí, y probablemente de otros en la oficina también. Esto no se trataba solo de lo que pasó en la fiesta. Esto era un patrón de comportamiento, una cultura de crueldad que habían estado cultivando, y yo era solo uno de muchos objetivos. Esa realización en realidad ayudó. Significaba que no estaba sola en esto. Significaba que probablemente había otros que habían sido lastimados por estas personas, otros que podrían estar dispuestos a apoyarme si abordaba esto de la manera correcta. Y vaya que lo haría. Empecé a documentar todo. Cada interacción, cada conversación, cada vez que los veía reunidos susurrando y riendo. Mantuve notas detalladas con marcas de tiempo. Empecé a prestar atención a su trabajo, y noté algo interesante. Muchas de las presentaciones de las que David se estaba llevando el crédito, el análisis que le estaba ganando elogios de la alta gerencia, se veía muy familiar. De hecho, algo de eso se basaba en investigación, y marcos que otros analistas junior habían desarrollado pero nunca recibieron crédito. Había estado tomando ideas de personas por debajo de él, puliéndolas lo suficiente para reclamarlas como propias, y construyendo su reputación en el trabajo de otras personas. ¡Ay, esto era perfecto! Tenía exactamente lo que necesitaba. Jennifer, mientras tanto, había estado tomando atajos en revisiones de cumplimiento durante meses. Lo había notado antes, pero no había pensado mucho en ello, asumiendo que sabía lo que estaba haciendo. Pero ahora, mirando más cuidadosamente, podía ver que estaba saltándose pasos que eran requeridos por estándares regulatorios. Todavía no había causado problemas, pero era solo cuestión de tiempo antes de que algo saliera mal, y cuando eso pasara, la empresa podría enfrentar consecuencias serias. Esto no se trataba solo de ser mala. Estas personas en realidad estaban poniendo a la empresa en riesgo con su comportamiento, y eso me daba una palanca que no había esperado. En serio, era como si el universo me estuviera dando todas las herramientas que necesitaba. Tomás y Miguel, descubrí, habían estado inflando sus informes de gastos. Nada enorme, pero cantidades pequeñas consistentes que se acumulaban con el tiempo. Una cena de cliente que en realidad eran solo ellos dos. Ubers cargados a la empresa que eran viajes personales. Estadías de hotel reclamadas como negocio cuando en realidad eran solo escapadas de fin de semana. De nuevo, no fraude masivo, pero violaciones claras de la política de la empresa que absolutamente podrían ser motivos de despido si se llevaban a la atención de las personas correctas con la documentación adecuada. ¿Sabes qué es lo mejor? Que yo no tenía que inventar nada. Todo esto era real. Todo estaba documentado en los sistemas de la empresa. Solo necesitaba que alguien prestara atención. Lisa estaba teniendo un affair con un socio senior, algo que estaba explícitamente contra la política de la empresa, dadas las dinámicas de poder involucradas. No quería usar esto a menos que tuviera que hacerlo porque se sentía demasiado personal, pero era información que valía la pena tener. Y Raquel, la dulce Raquel que había sugerido publicar fotos de la fiesta en redes sociales, había estado compartiendo información confidencial de clientes con amigos fuera de la empresa para hacerse parecer importante y conectada. La había escuchado por teléfono varias veces, soltando nombres y detalles sobre acuerdos que se suponía estaban bajo estricta confidencialidad. Cualquiera de estos problemas podría causar serios problemas para estas personas si se reportaban a los departamentos correctos con la evidencia correcta. Todos juntos. Eso era suficiente para desmantelar sus carreras por completo.
Pero tenía que ser inteligente sobre esto. No podía simplemente ir a recursos humanos con una lista de quejas porque eso sería obvio y me haría parecer vengativa. Necesitaba dejar que las consecuencias se desarrollaran naturalmente, plantar semillas que crecerían en su propia caída, posicionarme como preocupada por la empresa en lugar de vengativa hacia individuos. Imagínate el juego mental que esto requería. Empecé con el problema de cumplimiento porque era el más objetivo y el más serio. Redacté un correo electrónico anónimo a nuestro departamento de cumplimiento, delineando las instancias específicas donde había notado que se tomaban atajos, proporcionando fechas y números de transacción, pero sin nombrar a Jennifer directamente. Lo encuadré como una empleada preocupada por una posible exposición regulatoria. Los departamentos de cumplimiento se toman estas cosas en serio porque su trabajo es proteger a la empresa de exactamente estos tipos de riesgos. En cuestión de días, lanzaron una revisión interna silenciosa de transacciones recientes. Jennifer fue una de varias personas cuyo trabajo fue examinado, así que no apuntó inmediatamente de vuelta a mí. De verdad, fue el movimiento perfecto. La revisión tomó alrededor de 2 semanas, y durante ese tiempo vi a Jennifer volverse cada vez más estresada. Empezó a quedarse tarde, revisando archivos viejos, claramente tratando de cubrir sus huellas. Pero era demasiado tarde. El equipo de cumplimiento encontró múltiples instancias donde no se habían seguido los procedimientos apropiados, y aunque no la despidieron inmediatamente, la pusieron en un plan de mejora de rendimiento formal con supervisión estricta. Cada transacción que procesaba ahora tenía que ser revisada por un oficial senior de cumplimiento. Su reputación como analista eficiente y confiable estaba destrozada. Los socios que solían darle acuerdos de alto perfil empezaron a enrutarlos a otros miembros del equipo. Esencialmente fue relegada, y todos en la oficina lo notaron. ¡Ay, cómo disfruté ver eso! No me enorgullezco de admitirlo, pero es la verdad. Mientras eso se desarrollaba, tuve una conversación estratégica con Patterson, el socio que David había mencionado durante la fiesta. Patterson era conocido por ser extremadamente particular sobre la propiedad intelectual y la atribución apropiada del trabajo. Mencioné casualmente durante una discusión de proyecto que había notado algunas similitudes interesantes entre una presentación reciente que David había entregado y algún trabajo preliminar que una analista junior, María, había hecho meses atrás. No acusé a nadie de nada. Solo le pregunté a Patterson si sabía si David había colaborado con María o construido sobre su investigación inicial, porque si era así, sería genial asegurarse de que ella recibiera el reconocimiento apropiado. Planté la semilla cuidadosamente, sabiendo que Patterson investigaría. ¿Sabes qué? A veces solo necesitas hacer las preguntas correctas a las personas correctas. Patterson hizo exactamente lo que esperaba. Empezó a hacer preguntas, sacando archivos, comparando documentos. En una semana había descubierto que David efectivamente había tomado el trabajo de María, junto con contribuciones de otros 2 analistas junior, y lo había presentado como su propio análisis original. Esta fue una violación enorme de la cultura y ética de la firma. Teníamos políticas explícitas sobre colaboración y atribución porque nuestra reputación dependía de la integridad. Patterson estaba furioso y se aseguró de que la alta gerencia lo supiera. David fue llamado a una reunión con recursos humanos y varios socios. Trató de defenderse, afirmando que simplemente había construido sobre investigación existente, lo cual era práctica normal. Pero la evidencia era clara. Había presentado trabajo como original cuando era derivativo, y había tomado crédito que pertenecía a otros. En serio, era imposible de negar. La respuesta de la firma fue rápida. David no fue despedido inmediatamente, pero fue removido de todos los proyectos mayores y reasignado a roles de apoyo en acuerdos que previamente había liderado. Su trayectoria hacia convertirse en socio, que había parecido casi segura, ahora estaba completamente descarrilada. Los otros analistas de quienes había robado recibieron reconocimiento público por sus contribuciones, y el mensaje fue claro. Este comportamiento no sería tolerado. La reputación de David estaba destruida, y él lo sabía. Lo vi en la sala de descanso un día, y se veía derrotado, exhausto, como alguien que había perdido todo por lo que había estado trabajando. Parte de mí se sintió satisfecha. Parte de mí se sintió triste de que hubiera llegado a esto. Pero principalmente, sentí que se estaba sirviendo justicia. ¡Ay, Dios mío! Ver cómo todo se desmoronaba era casi poético. El problema de los informes de gastos inflados de Tomás y Miguel salió a la luz a través de un sistema de auditoría automatizado que marcó patrones inusuales en envíos de gastos. Ni siquiera tuve que reportar esto directamente. Solo me aseguré de mencionar a alguien en finanzas, durante una conversación completamente inocente sobre mi propio informe de gastos,
que había notado que el sistema se había vuelto mucho más estricto últimamente y estaba marcando cosas que nunca había visto marcadas antes. Esa persona lo mencionó a otra persona, quien lo mencionó a alguien en auditoría interna, y de repente hubo un escrutinio aumentado en informes de gastos en toda la empresa. Los patrones de Tomás y Miguel eran obvios una vez que alguien realmente estaba mirando. Las cantidades no eran enormes, pero el patrón era claro y consistente. Fueron llamados para reuniones con finanzas y recursos humanos. Ambos tuvieron que reembolsar los gastos reclamados inapropiadamente, que sumaron varios miles de dólares cada uno. Más importante aún, fueron puestos en aviso de que cualquier violación futura resultaría en despido inmediato. Su credibilidad estaba arruinada, y todos en la oficina sabían por qué habían sido llamados. Los susurros en los pasillos, las miradas de colegas, la pérdida de confianza de la gerencia, todo era parte de la consecuencia que estaban enfrentando. ¿Te imaginas tener que explicarle a tu familia que te atraparon haciendo trampa en informes de gastos? ¡Qué vergüenza! La situación de Lisa se resolvió de una manera inesperada. El socio senior con quien estaba involucrada decidió dejar la firma por otra oportunidad, y Lisa, quizás dándose cuenta de que su protección se había ido, empezó a buscar trabajos en otro lado. No tuve que hacer nada ahí. Las consecuencias naturales de sus elecciones se estaban desarrollando sin mi intervención. Raquel y sus violaciones de confidencialidad salieron a la luz cuando uno de los amigos con quienes había estado compartiendo información hizo un comentario en un evento de la industria que llegó de vuelta a nuestra firma. Alguien conectó los puntos, y de repente Raquel estaba bajo investigación por compartir información privilegiada de clientes. Esta fue una de las violaciones más serias posibles en nuestra industria. La confidencialidad del cliente es sagrada, y romperla es motivo de despido inmediato y potencialmente acción legal. Raquel fue despedida en una semana después de que concluyera la investigación. No solo perdió su trabajo, perdió su reputación en la industria. La palabra se extendió rápidamente en nuestra comunidad profesional, y sabía que tendría dificultades para encontrar trabajo comparable después de esto. En serio, algunas consecuencias son permanentes, pero aún no había terminado. Las consecuencias profesionales eran importantes, pero no eran suficientes. Estas personas se habían burlado de mi familia, del logro de mi hermano, de la apariencia de mi madre. Habían venido a la casa de mi hermano con sonrisas falsas e intenciones crueles. Eso requería una respuesta más personal, algo que les haría entender el costo humano de sus acciones, no solo los profesionales. Empecé con Jennifer porque había sido la cabecilla en la fiesta. Sabía que estaba saliendo seriamente con alguien, un tipo con quien había estado por alrededor de un año, y esperaba que le propusiera matrimonio pronto. Hablaba de él constantemente en el trabajo, mostrándonos fotos, contándonos sobre sus citas, planeando su futuro juntos. También sabía, porque Jennifer no podía mantener la boca cerrada, que había sido menos que honesta con él sobre varias cosas, incluyendo el hecho de que previamente había salido con uno de nuestros colegas y habían tenido un traslape con su relación actual. Ay, esto iba a ser interesante. No tuve que hacer mucho, simplemente me aseguré de que el novio de Jennifer, Tomás, un Tomás diferente, estuviera en la misma cafetería que Jennifer y su ex colega durante uno de sus almuerzos. Estos almuerzos ocurrían regularmente, algo que Jennifer había convencido a su novio que era solo networking profesional, pero viéndolos juntos, el lenguaje corporal, la intimidad de su conversación, contaba una historia diferente. No le dije nada al novio de Jennifer directamente. No tuve que hacerlo. Vio lo que necesitaba ver, y en unos días, Jennifer vino a trabajar con ojos rojos y sin anillo de compromiso. Su relación había terminado, y por lo que escuché, su novio había terminado las cosas específicamente porque se dio cuenta de que había sido deshonesta sobre la naturaleza de su relación con su ex. ¿Sabes qué es irónico? Que su propia mentira la atrapó. Yo solo la puse en el lugar correcto, en el momento correcto. Para David, la consecuencia personal vino a través de su propio orgullo. Siempre había sido extremadamente consciente del estatus, constantemente hablando sobre dónde había estudiado, a quién conocía su familia, a qué clubes pertenecía. Toda su identidad estaba envuelta en ser visto como exitoso e importante. La caída profesional que había orquestado ya había dañado esa imagen significativamente. Pero me aseguré de que fuera ampliamente conocido al mencionar estratégicamente a las personas correctas, en los momentos correctos, que la caída de David se debía a tomar crédito por el trabajo de otros. En nuestra industria, en nuestros círculos sociales, esa es una de las peores reputaciones posibles de tener. No se trata solo de ser poco ético. Se trata de ser incompetente.
necesitar robar de otros porque no puedes producir trabajo de calidad tú mismo. Vi el estatus social de David desmoronarse. Las invitaciones a eventos de la industria se secaron. Los colegas dejaron de buscar su opinión. Se volvió profesionalmente aislado y para alguien como David, ese fue quizás el peor castigo posible. De verdad, para gente así, la reputación lo es todo. Miguel y Tomás enfrentaron consecuencias personales a través de su propio comportamiento. El estrés del escándalo del informe de gastos llevó a conflictos en sus vidas personales. La esposa de Miguel estaba furiosa cuando descubrió que había estado inflando informes de gastos, no por el dinero, sino por la deshonestidad y el riesgo a la seguridad financiera de su familia. La novia de Tomás rompió con él alrededor del mismo tiempo, citando su incapacidad de tomar responsabilidad por sus acciones y su patrón de culpar a otros por sus problemas. No causé estos problemas de relación directamente, pero había creado las circunstancias que revelaron quiénes eran realmente estos hombres a las personas más cercanas a ellos. Las máscaras que habían usado tan cuidadosamente fueron arrancadas, y las personas que los amaban tuvieron que decidir si podían aceptar lo que había debajo. Imagínate descubrir que la persona con quien vives no es quien pensabas que era. Pero todavía había una cosa más que necesitaba hacer, algo que iba más allá de las consecuencias individuales. Necesitaba asegurarme de que lo que había sucedido en la fiesta de Marcos, y la cultura que lo había permitido, fuera abordado sistémicamente. Me acerqué a varios otros empleados junior de la firma, personas que había notado siendo excluidas del grupo interno, personas que habían estado en el extremo receptor de comentarios desdeñosos o comportamiento condescendiente. Organicé reuniones informales de café, conversaciones uno a uno donde pregunté sobre sus experiencias en la firma. Lo que descubrí fue desgarrador, pero no sorprendente. Había una cultura generalizada de acoso y exclusión entre ciertos grupos, particularmente la camarilla a la que pertenecían Jennifer, David y los demás. Múltiples personas compartieron historias de ser burlados, tener su trabajo robado, ser excluidos de oportunidades, sentirse inseguros de hablar porque tenían miedo de represalias. ¿Te imaginas trabajar en un ambiente así? Es terrible, de verdad. Armada con esta información, armé un reporte comprensivo pero anónimo, detallando los patrones de comportamiento, proporcionando ejemplos específicos sin identificar individuos inicialmente, y enviándolo a recursos humanos como una preocupación cultural que estaba afectando la moral de los empleados y potencialmente exponiendo a la empresa a responsabilidad. Lo encuadré cuidadosamente, enfocándome en el caso de negocio para abordar estos problemas. Disminución de la productividad, aumento de rotación entre empleados junior talentosos, exposición legal potencial, daño a la reputación de la firma si estos patrones se hacían públicos. Recursos Humanos lo tomó en serio, especialmente viniendo después de todos los incidentes individuales que recientemente habían salido a la luz. Lanzaron una investigación más amplia sobre la cultura laboral. Empezaron a conducir entrevistas confidenciales con empleados en todos los niveles e implementaron nuevas políticas alrededor de conducta profesional y responsabilidad. En serio, ver cómo todo el sistema empezaba a cambiar era increíble. Varias personas de esa camarilla tóxica terminaron dejando la firma en los meses siguientes, algunos voluntariamente y otros no. La cultura empezó a cambiar. Personas que habían tenido miedo de hablar empezaron a encontrar sus voces. Empleados junior que habían estado luchando en silencio empezaron a reportar preocupaciones y obtener apoyo. No fue perfecto, y el cambio no sucedió de la noche a la mañana, pero hubo movimiento en la dirección correcta. La firma trajo consultores para hacer entrenamiento sobre conducta profesional, implementó un sistema más robusto para reportar preocupaciones y dejó claro desde arriba que la vieja cultura de exclusión y crueldad no sería tolerada más. Ay, ver este cambio positivo salir de algo tan negativo, eso sí que significaba algo. A través de todo esto, mantuve mi profesionalismo. Nunca me regodeé, nunca revelé que había sido el catalizador de estas consecuencias. Nunca dejé caer mi máscara de colega preocupada, solo tratando de hacer buen trabajo. Las personas sospechaban, estoy segura. El tiempo era demasiado coincidente, y había estado cerca de varias de las situaciones. Pero nadie podía probar nada, y me aseguré de siempre parecer comprensiva cuando discutía lo que había pasado con Jennifer o David o los demás. Es una pena, decía. Espero que puedan recuperarse de esto. Y lo decía en serio, de cierta manera. No odiaba a estas personas. Simplemente no podía dejar que lo que habían hecho quedara sin respuesta. ¿Sabes qué? A veces la mejor justicia es la silenciosa. El momento más satisfactorio vino alrededor de 6 meses después de la fiesta. Fui promovida a analista senior,
Una posición que me puso en el mismo nivel en que David había estado antes de su caída, y en realidad por encima de donde Jennifer había estado antes de sus problemas de cumplimiento. La promoción fue basada en mérito, en la calidad de mi trabajo y mis contribuciones a la firma, pero se sintió como una vindicación no obstante. Había demostrado que pertenecía a esta industria, que era competente y profesional y digna de respeto. Las personas que se habían burlado de mí y de mi familia se habían ido o estaban disminuidas, y yo estaba prosperando. Eso se sintió como la justicia definitiva. De verdad, ese momento fue increíble. Lloré de felicidad cuando recibí la noticia. Llamé a Marcos el día que recibí la noticia de la promoción. Le conté todo, toda la historia desde la fiesta hasta las consecuencias que había orquestado hasta este momento de triunfo. Estuvo callado por mucho tiempo después de que terminé de hablar. Entonces dijo: lamento que hayas tenido que pasar por eso. Lamento que mi fiesta se convirtiera en el catalizador de tanto dolor. Pero estoy orgulloso de ti por defenderte, por defender a nuestra familia, por asegurarte de que hubiera consecuencias. No hiciste esto por crueldad, lo hiciste por justicia, y hay una diferencia. Sus palabras lo significaban todo para mí porque Marcos entendía. Entendía que esto no se trataba de venganza. Se trataba de límites, de respeto, de asegurarse de que las personas que cruzan ciertas líneas entiendan que hay un precio que pagar. Imagínate tener un hermano que te entiende así. Es una bendición. La reacción de mi mamá fue diferente. Cuando le conté lo que había pasado, lloró. No por lo que habían dicho sobre ella, aunque sé que eso dolió, sino porque estaba preocupada por mí. Cariño, dijo, no quiero que te vuelvas amargada. No quiero que lo que hicieron cambie quién eres. Y eso me hizo pausa. ¿Había cambiado? ¿Era todavía la misma persona que había entrado a esa fiesta con un corazón abierto y emoción genuina sobre compartir dos partes de mi vida? Tuve que sentarme con esa pregunta por un tiempo. La respuesta a la que llegué fue esta. Había cambiado. Sí, pero no de la manera que mi mamá temía. Me había vuelto más consciente, más cuidadosa sobre en quién confiaba, más estratégica sobre protegerme a mí misma y a las personas que amaba. Pero no me había vuelto cruel. No me había vuelto vengativa. Simplemente había aprendido que la bondad no significa ser un tapete, y el perdón no significa evitar consecuencias. ¿Sabes qué es la verdadera sabiduría? Aprender a protegerte sin perder tu corazón. Mirando hacia atrás ahora, casi un año después de esa fiesta, puedo ver el cuadro completo más claramente. Lo que esas personas hicieron estuvo mal, incuestionable y completamente mal. Pero también reveló algo que necesitaba ver sobre el ambiente en el que estaba y las personas con las que me había rodeado. Su traición, tan dolorosa como fue, se convirtió en un catalizador de cambio positivo, no solo para mí, sino para otros en la firma que habían estado sufriendo en silencio. Las consecuencias que enfrentaron no fueron solo punitivas, fueron correctivas, empujando a toda la organización hacia una cultura más saludable y respetuosa. En serio, a veces las cosas malas llevan a cosas buenas. Es extraño, pero cierto. No voy a mentir y decir que no siento la punzada a veces. Hay momentos cuando recuerdo escucharlos reír durante el discurso de mi hermano, o recuerdo las cosas crueles que dijeron sobre mi mamá, y siento ese mismo golpe de traición de nuevo. Pero esos momentos son menos frecuentes ahora, y cuando vienen, me recuerdo a mí misma lo que aprendí a través de esta experiencia. Aprendí que mis instintos sobre las personas importan, que cuando algo se siente mal, debería confiar en ese sentimiento. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, capaz de luchar de vuelta estratégica y efectivamente cuando alguien me lastima a mí o a las personas que amo. Aprendí que la justicia no siempre es ruidosa o inmediata, pero puede ser exhaustiva y significativa si eres paciente e inteligente al respecto. ¡Ay! ¡Cuánto he crecido desde entonces! También aprendí sobre la diferencia entre victoria pública y victoria privada. Públicamente, nadie conoce el alcance completo de lo que hice para orquestar las consecuencias que esas personas enfrentaron. Mi rol permanece en gran medida invisible, y así es como lo quiero. Pero privadamente lo sé. Sé que me defendí a mí misma y a mi familia. Sé que no dejé que la crueldad quedara sin respuesta. Sé que usé mi inteligencia y mi comprensión de sistemas para crear un cambio que benefició a más personas que solo yo misma. Ese conocimiento privado, ese sentido interno de haber hecho lo correcto de la manera correcta, eso vale más de lo que cualquier reconocimiento público podría valer jamás. ¿Te imaginas tener esa paz interior? Es poderoso. La relación con Marcos creció aún más fuerte a través de esta experiencia. Me vio no solo como su hermanita, sino como alguien capaz de manejar desafíos serios con gracia y estrategia. Hablamos más abiertamente ahora sobre las dificultades que enfrentamos en nuestras vidas profesionales.
Los desafíos de navegar ambientes donde no todos tienen buenas intenciones. Él también se ha vuelto más cuidadoso, más consciente de a quién deja entrar en su círculo íntimo, más protector de sus propios límites. De una manera extraña, lo que pasó en su fiesta nos hizo a ambos más sabios y más resilientes. De verdad, a veces las pruebas más duras nos hacen más fuertes. Todavía trabajo en la misma firma, aunque es un lugar diferente ahora de lo que era hace un año. El cambio cultural que empezó con mi reporte anónimo y los varios incidentes individuales ha continuado evolucionando. Tenemos nuevo liderazgo en varios departamentos, nuevas políticas alrededor de conducta y responsabilidad, y una atmósfera general que se siente más saludable y de más apoyo. He construido amistades genuinas con colegas que comparten mis valores, personas que he examinado cuidadosamente y que se han probado confiables a través de sus acciones con el tiempo. Soy más cautelosa ahora, sí, pero no me he vuelto cerrada. Solo he aprendido a ser más perspicaz. ¿Sabes qué? Eso no es algo malo, es protección inteligente. Cuando pienso en las personas que me traicionaron, siento mayormente indiferencia ahora. Jennifer trabaja en una firma más pequeña en una posición menos prestigiosa. David dejó las finanzas por completo y está haciendo algo en tecnología con lo que parece estar luchando basado en sus actualizaciones de LinkedIn. Miguel y Tomás están en diferentes empresas, ambos en movimientos laterales en lugar de las trayectorias ascendentes en las que habían estado. Lisa se casó y se mudó a una ciudad diferente. Raquel, hasta donde sé, todavía está tratando de reconstruir su carrera después de que la violación de confidencialidad destruyó su reputación. Sus vidas siguieron adelante, y la mía también, pero en direcciones muy diferentes. En serio, cada quien recibió lo que se merecía. A veces las personas me preguntan si tengo algún arrepentimiento sobre cómo manejé la situación. La respuesta honesta es no, no lo tengo. ¿Podría haberlo manejado de manera diferente? Claro. Podría haberlos confrontado directamente en la fiesta, creando una escena y probablemente arruinando la celebración de Marcos, aún más de lo que su presencia ya lo había hecho. Podría no haber hecho nada. Dejarlo salirse con la suya con su crueldad y continuar trabajando junto a ellos mientras me tragaba mi dolor. Podría haber renunciado a mi trabajo y empezado de nuevo en otro lado, dejando que me echaran de una posición que había ganado y una carrera que había construido. Pero ninguna de esas opciones se sintió correcta. Lo que hice, el camino que elegí, se sintió como la respuesta apropiada al daño específico que se hizo. Fue medido, fue estratégico y fue efectivo. ¿Arrepentirme? Para nada. Hay algo poderoso en saber que puedes protegerte a ti mismo y a las personas que amas, no a través de violencia o venganza obvia, sino a través de entender sistemas y personas y consecuencias. Aprendí que tengo agencia en situaciones donde inicialmente me sentía impotente. Aprendí que la traición, aunque dolorosa, no tiene que definirte o derrotarte. Puede enseñarte, fortalecerte y empujarte a crear un cambio positivo que se extienda más allá de tu situación personal. Eso es lo que pasó aquí. Lo que empezó como una respuesta al dolor personal se convirtió en un catalizador para mejora sistémica que ayudó a personas que ni siquiera sabía que estaban luchando. De verdad, esa es la verdadera victoria. Quiero ser clara sobre algo importante. Lo que hice no fue sobre destruir personas por el simple hecho de destruir. Cada consecuencia que recayó sobre esos individuos estaba directamente relacionada con elecciones que habían hecho y límites que habían cruzado. Los problemas de cumplimiento que Jennifer enfrentó fueron porque realmente estaba tomando atajos en procedimientos importantes. Los problemas de atribución que David encontró fueron porque realmente estaba robando el trabajo de otras personas. Las violaciones de informe de gastos que Tomás y Miguel enfrentaron fueron porque realmente estaban inflando sus reportes. El despido de Raquel fue porque realmente estaba compartiendo información confidencial. No fabriqué estos problemas. Simplemente me aseguré de que salieran a la luz de maneras que llevarían a consecuencias apropiadas. Esa distinción me importa. Esto fue sobre responsabilidad, no sobre fabricación. Esto fue sobre asegurarse de que males existentes fueran abordados, no crear nuevos males para castigar viejos. ¿Entiendes la diferencia? Es crucial. Si estás leyendo esto y has pasado por algo similar, si alguien ha traicionado tu confianza o se ha burlado de tu familia o ha cruzado una línea que no debería haber cruzado, quiero que sepas que no tienes que simplemente aceptarlo. No tienes que sonreír y pretender que todo está bien. No tienes que dejar que las personas te traten mal porque la confrontación se siente aterradora o incómoda. Pero también quiero que pienses cuidadosamente sobre tu respuesta. Reacciona desde un lugar de claridad y propósito, no desde emoción cruda. Toma tiempo para entender la situación completa, para reunir información, para planear tu enfoque.
Piensa en cómo se ve realmente la justicia en tu circunstancia específica. A veces se trata de consecuencias profesionales. A veces se trata de límites personales. A veces se trata de cambio sistémico. A menudo se trata de las tres. ¿Me entiendes? Tienes que ser estratégico, no emocional. Y si eres alguien que alguna vez ha sido la persona burlándose de otros, burlándose de sus familias, traicionando su confianza, quiero que entiendas algo crucial. Tus acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá del momento. Lo que dices y haces cuando piensas que nadie importante está mirando, eso define quién realmente eres. La forma en que tratas a las personas que no pueden defenderse inmediatamente, eso revela tu carácter. Y eventualmente, de alguna manera, esas consecuencias te alcanzan. Quizás no inmediatamente, quizás no obviamente, pero vienen. El universo tiene una forma de balancear las escalas, a veces con un poco de ayuda de las personas que has lastimado. En serio, ten cuidado con cómo tratas a la gente, porque nunca sabes quién está prestando atención. Estoy compartiendo esta historia no para alentar a otros a buscar venganza, sino para alentarte a buscar justicia. Hay una diferencia. La venganza se trata de hacer que alguien sufra porque te hicieron sufrir. La justicia se trata de asegurarse de que las acciones incorrectas lleven a consecuencias apropiadas, que las personas sean responsabilizadas por sus elecciones, que los sistemas mejoren para que otros no enfrenten el mismo daño. Todo lo que hice estaba dirigido a la justicia, a crear un mundo donde el comportamiento como lo que pasó en esa fiesta tenga costos reales, donde las personas piensen dos veces antes de burlarse de otros, donde las culturas laborales valoren el respeto y la integridad. ¿Ves la diferencia? No es venganza, es justicia. Así que aquí estoy, casi un año después, en una mejor posición profesionalmente de lo que estaba antes de que todo esto comenzara, con relaciones más fuertes con las personas que realmente importan, y con una comprensión más profunda de mi propia fuerza y capacidades. Las personas que trataron de hacerme sentir pequeña, que se burlaron de mi familia y de mi vida, están lidiando con las consecuencias de sus elecciones, y yo estoy prosperando. Eso se siente como el final correcto de este capítulo de mi historia. No porque los destruí, sino porque me defendí y creé condiciones para que la justicia se desarrollara. Esa es la verdad que quería compartir contigo hoy. Esa es la lección que aprendí a través de una de las experiencias más dolorosas de mi vida. De verdad, si sacas algo de esto, que sea que siempre, siempre te defiendas. Gracias por escuchar mi historia. Sé que fue larga, y aprecio que te hayas quedado conmigo a través de todo. Si esto resonó contigo, si has pasado por algo similar, quiero escucharlo. Por favor, comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Cuéntame cómo manejaste la traición, cómo te defendiste, cómo protegiste a tu familia. Tus historias importan, y compartirlas nos ayuda a todos a sentirnos menos solos en estas experiencias difíciles. Y si aprendiste algo de lo que pasé, si esta historia te dio perspectiva sobre cómo manejar tus propias situaciones desafiantes, por favor dale like a este video. Ayuda a otros a encontrar esta historia y quizás obtener la perspectiva que necesitan cuando están enfrentando sus propias batallas. No olvides suscribirte a Yo lo viví para más historias como esta, experiencias reales de personas reales navegando el mundo complicado de relaciones, trabajo, familia y justicia. Dale al campanita para que nunca te pierdas una nueva historia. Compartimos estas verdades cada semana porque todos merecen saber que no están solos, que otros han enfrentado desafíos similares, y que es posible salir más fuerte del otro lado. Gracias de nuevo por estar aquí, por escuchar, por importarte. Hasta la próxima vez, recuerda, mereces respeto, tu familia merece respeto, y cuando alguien cruza esa línea, tienes todo el derecho de asegurarte de que haya consecuencias. Nos vemos en la próxima historia y que Dios te bendiga.